8:10 de la mañana. Estamos recibiendo con mucho gusto al señor diputado Jorge Gandini. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo. Igualmente. Recién llegado de París, un París desconocido. Inundado y con mucha seguridad, muchos militares en la calle, Claro. ¿no? Esos que no son Se percibe policías. eso para un hasta extranjero. hasta en el metro, de repente se abren las puertas y suben una docena de militares, esos que están fuertemente armados, con su uniforme camuflado, con la mochila cargada. Uno supone que ahí llevan sus máscaras antigases, y son brigadas antiterroristas preparadas. Esa foto clásica desde la plaza de Notre Dame a toda la iglesia, en algún momento uno la tenía que sacar con 4 camionetas adelante que decían, en francés, no recuerdo el nombre, pero identificaban al grupo como antiterrorista, y con una docena de militares fuertemente armados, lo cual a uno en el fondo lo deja muy tranquilo, ¿no? Porque por lo menos hay allí una presencia. Y lo otro, bueno, la foto más sacada por los turistas no era la Tour Eiffel, era el Sena. El Sena fuera de cauce. Sí, que genera además un caos en la ciudad fenomenal, porque por debajo del Sena, en esas enormes veredas, transitan vehículos y son, en algunos tramos, son parte de la ruta. Claro. Y eso está todo bajo agua, y por lo tanto esos vehículos ahora transitan por las calles paralelas, que con pinitos se transforman en doble mano. Caos de tránsito brutal, algunas estaciones de metro cerradas, como la principal de San Miguel, bueno, Notre Dame cerrado, el Louvre cerrado, otros museos, las vías de la principal red de trenes inundada. Es decir, una ciudad pasando una situación muy difícil en un momento particular. Ahora llega la Eurocopa, por ¿no? ejemplo, ¿no? Sí, o sea que una ciudad particular, verla allí. Bueno, y le puedo preguntar por qué estuvo allí. Estuve allí invitado por CERTAL, una organización no gubernamental, con una fuerte impronta uruguaya, porque nació aquí, dedicada al tema de los medios de comunicación, la libertad de expresión, que convocó una cumbre en París sobre un tema, bueno, sobre la libertad de expresión, pero dentro de ello un tema en particular que es el derecho al olvido. ¿Cuál es la definición, para ingresar en tema, del derecho al olvido? No sé si tiene una definición, pero conceptualmente es el derecho que puede tener todo ciudadano a que los buscadores de las redes sociales, los buscadores de Internet, no lo coloquen para siempre asociado a un evento que pudo haber sido ocasional y que puede dañar su honor. A ver qué ejemplo podría citar. Y bueno, el ejemplo que puede citar es que usted busca de repente una persona que cometió un error en un momento, o que fue víctima de un rumor en un momento muy fuerte, o que eventualmente cometió un acto que fue sancionado, pero que eternamente, como es una noticia muy fuerte, aparece en el primer lugar del buscador. Entonces yo entro a ver quién es Daniel Castro, y lo que encuentro es una referencia que a Daniel Castro le molesta 10 años después que lo identifiquen por aquel episodio. Y no hay manera de reparar eso, y no hay manera de ir hacia esos buscadores, hacia Google, por ejemplo, para que retire o modifique eso que allí se dice, sobre todo cuando eso no es cierto. Eso es un viejo tema, ¿verdad? Es un viejo tema sobre el que se intentó legislar en algún momento. El viejo tema es conceptual, es histórico, es el conflicto que existe entre los derechos fundamentales. Claro, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que entran en conflicto? Y entra en conflicto la libertad, claro, y dentro de ella la libertad de expresión de quien la expresa y de informarse de quien la recibe. Y por el otro lado puede entrar en conflicto el derecho al honor, que es un derecho también protegido. Pero este es un viejo conflicto, los periodistas lo saben, ¿verdad? Un periodista tiene la obligación de informar, y quizás aquel que es sujeto de esa información entiende que se agravió su honor. Eso está legislado, porque si el honor ha sido agraviado, existe manera de repararlo, desde el ámbito civil, desde la propia ley de prensa que obliga a la reparación, digamos, brindando un espacio similar, pero también desde la justicia penal. Bueno, hay procesamientos. Hay procesamientos porque existe el delito de difamación e injuria, y particularmente uno regulado por la ley de prensa, si es que a través de ese medio se cometió. Ahora aparecen nuevas formas de comunicación, muy distintas y difíciles, pero tratan el mismo tema. Algunas de esas cosas tienen responsables detrás, por ejemplo, Wikipedia. Otras no, porque una vez que una foto salió,
se empoderó de ella la comunidad rápidamente, la hace circular. No necesariamente la hacen circular personas con identidades reales, a veces con identidades falsas, a veces con cierta malicia o morbo, y una foto o una noticia o un dicho o un chiste pueden agraviar el honor de una persona, pero ¿cómo se repara si eso está en poder de la gente y circula a veces por el mundo? Ahora, Jorge, dígame, hay una persona que difama, otro que es difamado, y hay un vehículo, un medio, una red. ¿Cómo opera la red? ¿Cómo opera la empresa, la compañía que está detrás, por ejemplo, que está en el soporte tecnológico que permite que alguien difame a otro? Bueno, de eso se trata la evolución que el derecho va haciendo siempre detrás de los hechos. Y por eso fuimos allí. Europa ha ido avanzando, no tiene demasiado, tiene sí algunos aspectos que han ido formando opinión y han hecho camino a partir de fallos jurisdiccionales importantes. La justicia en algunos países, en España en particular, en Francia, han avanzado tratando de determinar que aquellas cosas que son de interés público no agravian el honor. Es decir, porque lo que está en conflicto es el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión. Entonces, aquellas cosas que violentan la intimidad de una persona no tienen por qué ser publicadas, pero aquellas que aún siendo la intimidad son de interés público, por ejemplo, un acto privado, pero de importancia realizado por una persona pública, por ejemplo, un presidente o su familia. Ahí hay una línea. Claro, un ejemplo bien práctico, digamos, para que podamos entender de qué se trata o de qué estamos hablando, ¿no? Imagino una circunstancia que tiene que ver con una enfermedad. El alcoholismo es una enfermedad. Ahora, resulta eso en una cuestión íntima de quien en su intimidad bebe y luego, imaginemos, sale y comete una infracción de tránsito, en fin. Es lo que pasa hoy. Hoy, olvidémonos de Internet. Si una persona cualquiera sale de una fiesta alcoholizado y choca, es un episodio policial. Si el que sale de la fiesta alcoholizado y choca es un político o es un director de un programa informativo muy importante o es un jugador de fútbol, se transforma en un tema de interés público. Y yo, ciudadano, puedo decir que tengo derecho a saber que hay un gobernante mío, de mi país, al que quizás yo voté, que transgredió una norma que nos obliga a todos, pero, a ver, no todos tenemos los mismos derechos ni todos tenemos las mismas obligaciones. Hay quienes tienen más derechos y hay quienes tienen más obligaciones. Y el desafío, me imagino, que debe ser establecer quiénes son aquellos que tienen más obligaciones en estas circunstancias. Bueno, ahí está la delicada línea. Yo lo discutí ahora en París, ¿no? Esto ya pasa hoy. Si un diario publica una nota que no es correcta o que agravia, por más que lo quiera reparar, el diario quedó impreso, circuló y está guardado en una biblioteca. Y es un material de archivo, aún para el investigador. Es más difícil encontrarlo, pero el investigador y el periodista suele, el buen periodista, suele poner en contexto la noticia nueva y dice, fulano de tal, que viene de acá y de acá, y en tal año hizo esto, hoy manifestó tal cosa. Es decir, nos ponen en contexto a los lectores y va a la información del pasado para ubicarnos. O sea, eso ya sucede hoy. El asunto es que ahora la gente tiene la biblioteca en su casa y apretando un botón en segundos accede a esa información. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que se borre la información errónea o aquella que no tiene sustento. Y por supuesto, si se recorrió un camino judicial y el juez determinó que eso no es sancionable, se archivó el caso, a fulano de tal lo acusan de robar el almacén. Sí, bueno, pero fue la justicia que dijo, no, es un disparate, se archiva. Bueno, entonces esa noticia, sácamela del buscador. Yo no quiero que me recuerden por eso. Por el otro lado, y para terminar, yo planteaba en este seminario, en este evento, la contracara, que es el derecho a no olvidar. Yo como ciudadano quiero tener el derecho a no olvidar, a recordar algunas cosas. No se puede olvidar un delito de lesa humanidad. 50 años después tiene que recordarse. Si alguien cometió un delito, digamos, de violación,
y pagó su culpa. Estuvo en la cárcel, pagó su culpa y salió. Ah, bueno, yo quiero tener el derecho de saber que si vive al lado de mi casa, porque yo tengo 3 hijas, y yo quiero saber, sí, fue hace 20 años, y bueno, pero yo como ciudadano no quiero que empiece de vuelta, lo voy a perdonar, todo lo demás, pero no tengo que tener ese derecho, no tengo que tener el derecho de saber quién es quién. En algunos casos habría una especie de cadena perpetua moral. Bueno, y no la hay en un pueblo, es ese que violó, 20 años después, para todos los vecinos que lo conocen, no es aquel que hace 20 años. Sí, claro. Yo qué sé, uno tiene que hacerse cargo. Tema delicado, ¿no? Muy sensible. Es muy finito, uno tiene que hacerse cargo también. En Europa, desde 2014, los buscadores como Google tienen la obligación de eliminar de sus listas de resultados aquellos enlaces que violen ciertos derechos de un ciudadano a petición de esto, Claro. debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Sería un modelo a seguir este, Gandini? Sí, es lo poco que hay. Hay unas ciertas normas, pero que pasan por la justicia. Yo creo que la actualidad con la ley de prensa es más rápida. Si a mí un diario dice algo que no corresponde, yo le mando una carta al diario, le pido el derecho de réplica y no paso por el juez, quizás el diario me lo dé y liquido el tema. Si no me lo da, tengo que ir a la justicia, ¿verdad? Tengo algún mecanismo intermedio. Deberíamos encontrar una manera que además de esta, porque cuando la justicia falla debe hacerse, Sí. lo que pasa que, un camino más rápido es decir, quien tiene legitimidad y demuestra que algo no es cierto, el buscador directamente lo puede eliminar. Lo que pasa que ahí hay elementos muy complicados, porque yo al diario tal o cual tiene un redactor responsable, tiene una sede y tiene una autorización, está en mi país. Google es más impersonal y está en algunos lados. Entonces, ¿qué hace Google? En Europa hace eso, en América no, porque no tiene un marco normativo, ¿verdad? Entonces, tenemos que darle un marco normativo y cuando se da, Google cumple religiosamente, pero necesita ese marco. Entonces, esa es la opción donde hay que avanzar. Bueno, ¿y qué calor ha recibido la iniciativa en sus pares? O sea, ¿es posible que tengamos una legislación en corto tiempo aquí en Uruguay? Bueno, yo estoy trabajando el tema, investigando, acá tengo una recopilación de muchas normativas y fallos en otros países. Es un tema que recién empieza a saberse. Cuando yo hablo del derecho al olvido, me lo asocian rápidamente a los derechos humanos. Es un tema todavía Que ahí estaríamos encriptado. hablando del derecho a la memoria. Como Claro, exactamente. Entonces dice, no, ¿cómo olvido? Bueno, no, pero esto es otra cosa y hay que explicarlo. O sea, creo que el tema es muy nuevo y hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, sobre todo en los ámbitos más especializados, no solo de los temas de innovación y de tecnología, sino también del derecho. Y a partir de allí creo que iremos generando algo, pero son esas cosas que no hay que dejar que nos pasen por arriba o que suceda un hecho escandaloso para preguntarnos qué hacemos, sino ir por lo menos generando condiciones para tener una respuesta. Bueno, me quedo con esa parte de la entrevista en la que usted menciona que hay gente con más derechos y otras con más obligaciones. En el caso de los legisladores, ahora se plantea también, tienen obligaciones de acudir a las sesiones. Ahora se está hablando de, a ver, ¿por dónde podemos empezar a recortar el gasto del Estado? ¿No? ¿Qué es un disparate? A ver, nosotros tenemos obligación de las sesiones, si no vamos nos descuentan el día. Eso es así hoy. Hoy, pues con diputados es así, el que no va, le descuentan el día. Lo que no quiere decir que esté toda la sesión. A ver cómo es eso. Claro, si pasás 10 minutos, te pusieron el presente y desapareciste de la sesión, tenés el presente. ¿Y eso pasa? Claro que pasa, claro que pasa. Y eso debe ser sancionado. A ver, para eso son esas cosas que te querés matar, que no puedes entender del Uruguay. Todavía no pudimos implementar el voto electrónico. Eso es lo que resuelve el tema. Porque con el voto electrónico sabemos quién votó cada cosa. Y si no estás en sala, vas a escuchar lo que escuchás hoy. 72 en 84, afirmativa. Pero no sabés que 72 estaban en sala, ni que votaron, ni que no votaron, y dónde están los 15 que faltaron. Pero ¿y por qué no se incorpora el voto electrónico desde su punto de vista? Porque hay una dificultad de incorporar la tecnología en este país. Después queremos el voto electrónico para las elecciones nacionales y no se puede implementar en la Cámara de Diputados, que somos 99, apretando un botón. Porque se adquirió un sistema informático que se anunció en la presidencia de la Cámara pasada con bombos y platillos y no funciona. ¿Cómo que no funciona? No funciona. A mí no me pregunte mucho cómo es la tecnología, pero se adquirió una cosa, no sé. ¿En cuánto dinero? No, creo que se compró todo un equipo de audio nuevo y venía como de regalo, como de yapa, el voto, el software, digamos, para implementar el voto electrónico,
Pero ese software tiene una cierta rigidez para otros sistemas que no son el nuestro, donde tiene que poder entrar el suplente y tiene que identificarse. Y entonces no solamente el titular, yo pongo mi dedito, mi huella digital, y salta que soy yo, pero si yo ese día no estoy y entró mi suplente, entonces ahí aparecen problemas. Yo no sé si los problemas los tenemos con la tecnología o la tecnología lo tiene con nosotros, pero hay que ponerse rápidamente a resolver este asunto, porque eso es lo que da la información. No solo vamos a tener la información de qué votó cada quien, cosa que hoy no sabemos, salvo que la votación sea nominal, sino que vamos a tener la información en cada caso de cuántos había en sala. Claro, porque estamos aludiendo, Gandini, a estas iniciativas que se han planteado también desde la presidencia del Senado para que quienes no acudan reciban una sanción económica, como le sucedería a cualquier trabajador del sector privado, ¿no? Y claro que está bien, hay que instrumentarlo. A ver, en la política hay una cosa que es una decisión política de no ingresar a sala. No trabaja un poco hay una consideración general. En el imaginario, lo que está instalado es que los legisladores son los que menos trabajan en el país. Bueno, eso está mal. Dentro de los legisladores debe haber de todo como en botica, pero la generalidad es que los legisladores meten horas. A ver, los legisladores tienen una triple tarea otorgada por el sistema y la Constitución. Tienen que legislar, es su primera función, hacer las leyes. Tienen la función natural de controlar. El Parlamento nació para controlar al rey, y por lo tanto no importa de qué partido sos, si el de gobierno o de la oposición, la división de poderes reposa en que el Parlamento controla al Poder Ejecutivo y en lo que le corresponde al Poder Judicial. Y tiene una tercera tarea, que es la de representar. Nosotros vivimos en una democracia representativa que nos elige para para decidir por los que nos votaron. Y representar tiene un lado que es estar cerca de la gente. Nosotros tenemos que estar. Si no, la gente nos dice, se encerraron ahí entre los mármoles y no los vimos nunca más. Representar quiere decir andar cerca de la gente. Un diputado del interior tiene dos casas. O tiene una casa donde vivió, porque si se viene a mudar a Montevideo lo matan en el departamento. Por lo tanto mantiene normalmente su familia, sus raíces allá, su casa, su vivienda. Y tiene u hotel en Montevideo y viene y está 3 días o 4 días por semana en un hotel, o tiene que alquilar alguna vivienda, algún apartamento al que se aloja. Y mete kilómetros como loco. Yo la verdad los admiro, hay compañeros que meten 1000 y pico de kilómetros por semana solo con ir y venir a su departamento. Y bueno, por supuesto, pagan su combustible, pagan su peaje, pagan su alimentación, como todo el mundo, sin tener ningún plus. Ahora, además tienen que, cuando van a su departamento, o en el mío, que vivo en Montevideo, estar cerca de los eventos que pasan en su departamento. Y eso es una tarea que no se ve necesariamente como producción legislativa. No estás en una comisión, pero estás en una tarea tuya. Ahora, ¿marcás tarjeta para eso? No, es tu conciencia. ¿Y quién te sanciona? La gente te sanciona. Acá no estamos presupuestados nosotros. Claro. Entramos y salimos, el 40, 50, 60% del Parlamento cambia de una elección a otra. La gente nos cambia. Ahora hay un pico de atención y de consideración pública respecto a los gastos en todos los sectores del Estado, y en particular se pone énfasis en eso, en la necesidad de, en todo caso, de hecho hubo una propuesta de algunos integrantes del Frente Amplio, de cargar impositivamente, en términos más gravosos, a los legisladores o a integrantes del sistema político. Eso usted no lo ve con simpatía. A ver, lo primero que tengo que censurar es que se haga con una visión o con una transmisión implícita de sanción a los políticos. Si seguimos en esa nos va a ir mal. Tiene un componente demagógico brutal y cierta rentabilidad, porque nosotros no somos los más populares del país. Entonces, pegarnos desde adentro tiene cierta retorno o rentabilidad. Yo creo que si se quiere hay que trabajar sobre la productividad. Ahora, yo no puedo elegir lo que la gente elige. Si hay legisladores que no rinden, yo no lo puedo eso cambiar. ¿Hay legisladores que pasan por la legislatura sin presentar un solo proyecto? Y puede ser, eso... Usted, porque sabe que, Jorge, muchas veces uno se pregunta, es difícil, aún para quienes trabajamos en esto, identificar a los 99 diputados. ¿Usted los conoce a todos? No a todos, pero los tiene que conocer la gente. Yo soy muy respetuoso en eso. Hay diputados del interior, por ejemplo, que no son conocidos por los medios nacionales y a ellos no les interesa.
Porque ellos los eligieron en Tacuarembó, o los eligieron en Paysandú, o los eligieron en Cerro Largo. Y en Cerro Largo sí los conocen los periodistas. Y a lo mejor presentan un proyecto de ley por año, pero esté tranquilo que llegan al departamento y van a ver. Es así, a mí me cuesta, hoy tenemos bancada a 9:30 de la mañana. Ya hay 3 diputados que me dijeron que no pueden venir. ¿Dónde está? Uno está en el Banco República, otro tiene que ir a la Agencia de Vivienda, el otro tiene que ir a la UTE. ¿Por qué van a la UTE o a la Agencia de Vivienda? Porque son gestores representativos de un montón de intereses en su departamento que si no lo hace él, no lo hace nadie. Claro, está bien esa mención al solo proyecto, porque muchas veces también la productividad se menciona en el número de proyectos, de iniciativas que puede presentar un legislador. Y la verdad puede presentar muchas, pero de eficacia pero casi nula. Hay un montón de otras cosas. Bueno, muy bien. Jorge, ¿y cómo observa? Se lo menciona como uno de los principales expertos en materia de presupuesto y de rendición de cuentas. De hecho, ha estado trabajando durante toda su carrera en el Parlamento en estos asuntos. Estas revisiones que se han anunciado, por ejemplo, ayer, ¿qué interpretación tienen de su parte? Porque recuerdo perfectamente cuando usted entendió en su momento que las estimaciones estaban desfasadas. Aquellas proyecciones del equipo económico estaban desfasadas. Pongámosle nombre a las cosas. Se nos anunció por parte del Poder Ejecutivo un ajuste fiscal y ayer se nos anunció un reajuste fiscal. Es decir, el Poder Ejecutivo largó una propuesta que no consensuó con su propio partido, se la comunicó a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde hizo una conferencia de prensa. Ahora llegaron a un acuerdo. ¿Qué es ese acuerdo? Bueno, es más de lo mismo. Es un ajuste de las cuentas públicas menor, de resultados menores, para tratar de corregir un gasto excesivo que tiene el presupuesto nacional. El presupuesto nacional que aprobamos para los 5 años, pero según el equipo económico, con vigencia a 2, porque se revisaba entero en el 2017, tuvo una vigencia de 5 meses, empezó a regir el 1 de enero de este año y en mayo se está revisando. Y eso se está revisando porque se trajo al Parlamento un presupuesto nacional con un nivel de gasto para cuando las cosas andaban bárbaro, y ya se sabía que el tiempo había cambiado. Entonces, Mujica es el gran responsable, y Astori también, porque Astori le dijo siempre que sí, liderando el equipo económico en los 3 gobiernos del Frente Amplio, fue el gran responsable de dejar un gobierno con un 3,5% de déficit fiscal, esto es con 2.000 millones de dólares de ingresos menos que de egresos. Le faltaban 2.000 millones cuando terminó Mujica. Ojo, el presupuesto quinquenal pasado preveía que terminaba el quinquenio con un 0,8, con 600, 700 millones de dólares de déficit, y terminó con un crecimiento de la economía mayor, pero con un déficit todavía mayor. O sea, entró más plata, se gastó toda y aún se gastó más de lo que se preveía. Y entonces se lo entregó, cuando le pasó la banda a Vázquez Mujica, le dijo, te faltan 2.000 millones de dólares todos los años. Y vino Astori y nos trajo un presupuesto otra vez con 2.000 millones de dólares diferenciados. Y le dijimos, ministro, arranca mal, nos traen un presupuesto irresponsable y desfinanciado. Y está desfinanciado en 2.000 millones de dólares si las cosas le van bien. Y que le van bien quiere decir que las cosas van a pasar como usted dice, que la economía va a crecer el 2,5%, que el déficit fiscal va a bajar, que la inflación va a estar entre el 5 y el 7, que el dólar va a llegar a 32 pesos en el 2017, que el endeudamiento no va a crecer. Si todo eso pasa, porque a pesar de todos los problemas de la economía mundial, Uruguay tiene forma de salir adelante, nos vendieron el asunto de los 12.500 millones de dólares de inversión, que no los vimos. Si todo eso pasa, le faltan 2.000 millones de dólares. Ahora, si no pasa, va a tener que hacer un ajuste. Eso fue lo que le dijimos. Astori nos dio cátedra, porque tiene ese estilo grado 5, suficiente, que da seguridad, pero que me parece ya está superado. 5 meses después, hay que corregir. ¿Por dónde se corrige? ¿Por el peor lugar? No solamente por el peor lugar por una cuestión ideológica, también económica. Cuando usted saca 300 millones de dólares del bolsillo de la gente, los retira del mercado interno y lesiona uno de los 2 motores que han sostenido el crecimiento de la economía, que es el consumo interno. La economía creció con inversión y consumo interno. Si yo retiro 300 con que es un ajuste millones, recesivo. Es un ajuste que enfría la economía. Y por lo tanto, a ver, cualquiera entra a la página de GI y mire los impuestos, la recaudación de los impuestos del 2015. Y va a ver que todos los impuestos al consumo
el IVA y el IMESI particularmente, cayeron. El IMESI tiene varios componentes, al tabaco, al alcohol, a los autos, todos cayeron, y el IVA cayó. ¿Por qué cayó? Porque ya el 2015, cuando se vendieron menos autos el año pasado, se recaudaron 10 millones de dólares menos. Si usted retira plata del mercado, esa plata no ingresa al mercado, recauda menos, por lo tanto, el gobierno, genera problemas de empleo, y además tiene que volver a otro ajuste porque las cuentas vuelven a no dar. O sea, usted estima que puede llegar a existir otro ajuste. Yo creo que este no es el último, no tengo ninguna duda. Bueno, esa es una línea de razonamiento que han establecido algunos analistas económicos también. Ahora, me pregunto una cosa, por una regla de buena administración también hay que, para hablar en términos bien vulgares, tapar el agujero, ¿no? Eso significa que de algún lado tiene que salir. Yo estoy de acuerdo. Bueno, ¿y de dónde? A ver, lo primero que yo haría, sería lo más saludable, es abrir el presupuesto nacional en el que se gastan 15.000 millones de dólares. O sea, el Estado gasta 15.000 millones en su presupuesto nacional. Esto no incluye las empresas públicas. Las empresas públicas no pasan por el presupuesto nacional. También es para sacar un poco de mito, ¿no?, de las cosas que se han dicho. El presupuesto de las empresas públicas lo aprueba la OPP, que está en Presidencia de la República. O sea, ANCAP le presenta su presupuesto a la OPP y su plan de inversiones a la OPP, igual que UTE, igual que OCE, igual que AFE, igual que el Correo, todas. Sí, siempre funcionó así. Siempre está en la Constitución. Ahí hay otro montón de recursos. Yo abriría los dos y diría, bueno, a ver, ¿dónde tengo 500 millones de dólares superfluos? Permítame una breve interrupción para contextualizar. Usted menciona que el presupuesto nacional es de 15.000 millones de dólares, exceptuando las empresas públicas. ¿Cuánto es con las empresas públicas? No recuerdo las empresas públicas. Como no pasa por el Parlamento, es un número que globalmente no lo recuerdo. ¿Una estimación tampoco? Pero yo abriría los dos. Sí. Recordemos que el presupuesto nacional tiene todos los entes autónomos que no son comerciales. Tiene la universidad, tiene la ANEP, tiene el INAU, etcétera. Abriría los dos. Tiene el Poder Judicial, el presupuesto nacional. Abriría los dos y me fijaría dónde puedo ir cortando para adaptar mi gasto a mis ingresos. En mi casa pasa lo mismo. Ahora cuando me aumenten el IRPF, yo tengo dos mecanismos. O hago ingresar en mi casa más dinero para equilibrar lo que me faltó, no, me sentaré con mi señora y mi familia y diremos, ¿y dónde cortamos esto? Bueno, porque en algún lado lo toca hacer. Bueno, el Estado es igual. Yo prefiero, muy a la uruguaya, muy de buen padre de familia, ver dónde recorto. ¿Cómo es esta iniciativa que estoy leyendo suya, creo? A ver, corríjame si es correcta. Si no es correcta, digo. Que la administración se quede con la mitad de lo que ganan los bancos y el sistema financiero por el uso cada vez más generalizado de la tarjeta de débito. Primero recordemos cómo le daba al frente al sistema financiero cuando estaba en la oposición. Cómo le pegaba. Era el diablo. No pago la deuda externa, el sistema financiero, todo aquello. El sistema financiero ha sido el gran beneficiado, sin pedirlo, pero ha sido el gran beneficiado de las medidas económicas que el gobierno dio en llamar, porque tiene una gran habilidad para ponerle lindos nombres, inclusión financiera, que en realidad es una gran bancarización. A partir de marzo del año que viene, ya ha sido postergado, pero a partir de marzo todos los empleados van a cobrar a través de un banco, sea un peón de campo, una empleada doméstica o un trabajador de una fábrica o de la construcción. Todos van a tener que tener una tarjetita e ir al cajero. Aún sin ser obligatorio hoy, dijo el ministro, creció 6 veces la utilización de la tarjeta de débito. Y buena parte de las transacciones, si el gobierno estimula, le dice, yo le doy 4 puntos de rebaja de IVA si me compra con tarjeta. Si compra con plata en la mano, no se lo doy. O sea que hay un gran estímulo a usar el plástico. Pero cada vez que usted usa el plástico, ese de la tarjeta de débito, pasa por un banco. Y pasa por un banco sin riesgo, ni tiempo para el banco, no tiene ni costo financiero ni riesgo, porque cuando usted pasa el débito por la maquinita, por el POS, si no tiene plata, la tarjeta no pasa, tiene que tener plata en el banco, por lo tanto el banco no tiene riesgo de cobro, no es como la tarjeta de crédito, no hay riesgo, y además es online, inmediato. El comercio va a recibir ese dinero 2 o 3 días después, lo que para usted es instantáneo, para el comercio tiene un tiempo, por lo tanto el banco tiene un enorme encaje de dinero cada día, que lo puede utilizar porque le da liquidez y lo deposita 3 días después normalmente. Pero además por ese movimiento le cobra el 2,5% por un movimiento sin riesgo y sin ningún otro costo, ni directo ni indirecto. Ese 2,5% debe andar en los 80 millones de dólares. Yo no he podido conseguir datos oficiales, saco deducciones, mi equipo ha sacado alguna. Pero además, si usted va al cajero y saca el dinero, y
hay gente, otro día me decía una persona en Sarandí del G, me decía, en Sarandí Grande, me decía, yo saco de a 3.000 pesos del cajero, jubilado, ¿no? Yo saco a 3.000 pesos para andar con plata. Entonces voy al cajero, saco 3.000 pesos. Claro, el otro día miré mi estado de cuenta y tenía como 600 pesos. Y dije, ¿por qué tengo 600 pesos? Porque después del quinto movimiento, el banco también me cobra por hacer ese movimiento. Y si uso un cajero diferente, y en Sarandí Grande solo hay del Banco República, solo hay un cajero y es del Banco República, si uso de un banco diferente me cobran $1.50 por ese movimiento. Entonces al final le pagué 600 pesos al banco por sacar mi plata, que me obligaron a poner allí. Todo eso tiene resultados importantes para el sector financiero, que va a crecer, ¿verdad? Esto crece y crece y crece. Bueno, yo no digo que le pongamos un impuesto, digo, ¿por qué no trabajamos esa variable? ¿Por qué siempre tenemos que pensar en el camino fácil de los trabajadores? ¿Por qué no miramos que el sector especulativo, como le llamaba el Frente Amplio antes, que no es el sector productivo, tiene unas ganancias que a lo mejor sin pedirlas, las empezó a tener por un régimen nuevo de transacción impuesto por el gobierno para controlar mejor la evasión fiscal y otras cosas? Entonces, ¿por qué no analizamos? ¿Por qué la cabecita del Frente Amplio no dejó de ir para ese lugar? Y bueno, ahora vino el reajuste fiscal y ni lo consideraron. Un argumento válido, Jorge, puede ser que sería modificar las reglas de juego de un sistema financiero que funciona bien. Bueno, tenemos que ser cuidadosos para que siga funcionando bien. Yo creo que sí. Ahora, sistema de reglas de juego. El 30 de diciembre del año pasado, el gobierno que hizo otra de sus movidas para recaudar, que fue cambiar el régimen de cálculo de la liquidación del IRAE con el ajuste por inflación, y recaudó 300, 400 millones de dólares. Ahí los bancos fueron de los que más tuvieron que pagar. Eso también es verdad. Vamos a hacer una pausa y seguimos adelante ya en el tramo final con el señor diputado Jorge Gandini. Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana, ya concluimos esta entrevista con el señor diputado Jorge Gandini. Dijo días atrás que hay millones de dólares que van a las arcas del sistema financiero, que es el gran beneficiado con la bancarización. Lo acaba de ratificar en esos términos como forma de también obtener recursos en un momento de dificultades económicas. También habló sobre costos millonarios en el puerto de Montevideo. Yo hablé de que uno de los problemas que tenemos es básicamente de gestión. Y dentro de la mala gestión hay sobrecostos, gastos excesivos, que a veces no se notan, porque ¿dónde revienta los ojos? ¿Dónde ¿dónde se parte las aguas? Cuando una empresa pública pierde dinero. Entonces, ¿por qué perdió dinero? Entonces todos nos ponemos a mirar qué pasó. Ahora, cuando una empresa pública gana dinero, no se nota si pudo ganar más o si dejó de ganar. Y entonces hay que hacer ahí la tomografía, mirar por dentro. El puerto es un ejemplo. Yo convoqué al ministro de Transporte y Obras Públicas hace poco a la Comisión de Transporte, no la integro, pero solicité que se hiciera, por el Muelle C. El Muelle C se licitó cuando Vázquez era presidente en el periodo anterior y Rossi era ministro de Transporte y Obras Públicas en el periodo anterior. Se hizo una previsión presupuestal para el Muelle C, que es una obra de infraestructura importante, la más importante que se ha hecho. Se previó 40 millones de dólares. Se licitó, se negoció y se terminó adjudicando en 53 millones de dólares a un consorcio, que debía ser el muelle fundado a 14 metros de profundidad, toda esa playa de hormigón y el dragado de acceso a 10 metros y medio. Pasados 5 años se recibió ahora, ya en este gobierno, otra vez con Rossi, y resulta que costó 130 millones de dólares. Dato que nunca nos dio el Poder Ejecutivo, se lo pedimos varias veces. ¿Quién nos dio el dato? El BID. El BID, en su informe anual, habla de los sobrecostos en el puerto de Montevideo. Dice, en una parte dice 40 versus 130. Y habla de los problemas de sobrecosto de esas obras. Pero además lo recibió a 8 metros y medio de dragado. Por lo tanto, los barcos que debían operar en ese muelle y que pagan la tarifa para el repago en 50 años de esa inversión pública, no están pudiendo operar. ¿Qué están haciendo ahora? Después que se recibió una obra sin concluir y que costó tanto, está dragando el puerto a su costo para tratar de llevarlo a los 10 metros y medio y que ahí puedan operar barcos de ese calado. Es un ejemplo, nada más, de aquellas cosas donde tenemos que mirar, porque la plata se va por un caño, que es la mala gestión. 800 millones de dólares le tuvimos que poner a ANCAP, pero además de los 800 millones de dólares, estos 300 millones de dólares que ahora van a recaudar los impuestos al trabajo y a los jubilados,
es lo que está perdiendo y sigue perdiendo ANCAP por año. O sea que cuando usted resume, nosotros le ponemos Pero un usted dice que impuesto a la gente. la mala gestión continúa hoy en ANCAP. Y bueno, el 2015 dio 250, 260 millones o 40, no sé, millones de dólares de pérdida. Sí, claro. Ahora dice que se sigue corrigiendo. Veremos. Pero la verdad es que los problemas estructurales de ANCAP no se resuelven. O sea, Alur sigue perdiendo plata. Las unidades de negocio, el Portland, la Cal, siguen perdiendo dinero. Y esa pérdida económica la pagamos los uruguayos sin darnos cuenta a través de una tarifa o de un precio más alto del combustible, que tiene oculto esa búsqueda de equilibrio, pero además le tenemos que transferir de rentas generales. Antes ANCAP le daba 60, 80, 100 millones de dólares de ganancia por año al Estado. Ahora el Estado le pone más o menos el equivalente de lo que va a recaudar con esta suba de impuestos. ¿Con qué mandato partidario debe ingresar Labat al directorio de ANCAP? Con el de todos los blancos, con nuestra historia. Él tiene que ayudar a que esa empresa pública salga adelante haciendo las propuestas que estén alineadas con nuestra visión, nuestro programa de gobierno, pero él tiene que ayudar. Nosotros queremos que el país prospere y tendrá que controlar y advertirle al partido. La Constitución le prohíbe hacer política salvo participar en la dirección del partido, a todos, ¿no? La dirección del partido político para informar asuntos de la gestión. Él no tendrá que decir aquellas cosas que entiende que se apartan de la ley, de la Constitución o de la buena administración. Y yo creo que es la mejor manera que nosotros tenemos de controlar a un organismo público, Bien. ¿no? Si le digo casino soy, ¿qué me dice? Que es un dolor de cabeza, ¿no? No solamente la Dirección General de Casino lo es, sino que es el modelo de negocios de los casinos uruguayos, lo es, porque hoy casi todos los casinos mixtos del interior del país o empatan o pierden dinero, y eso es grave. Hay un modelo de negocios agotado. ¿Y allí cuál es la responsabilidad del actual director? No haberse actualizado en ese sentido. Hay otras que no son de él. El modelo de negocios que él hereda se fue deteriorando. ¿Estuvo bajo la lupa su gestión y sobre todo algunas de sus acciones? Está bajo la lupa, y no solo de la oposición. Sí, es una persona cuestionada por su estilo y con actos que digamos, no reúnen el consenso. Tiene la particularidad que Casinos es de hecho una empresa pública que gana mucho dinero, pero pertenece al Ministerio de Economía y que maneja un área muy sensible, que es el juego, en el que se ha ido desarrollando un mercado ilegal que cada vez es más grande. Empezó siendo el de las máquinas tragamonedas barriales, que hoy tienen más tragamonedas que todo el sistema estatal y privado juntos. A ver, ¿cómo es eso en claro, hoy hay el número, por ejemplo? Cerca de 30.000 máquinas ubicadas en panaderías, almacenes, kiosquitos y algunos garitos ya instalados con varias máquinas, pero no hay un marco penal que un permita... garito es ilegal. Sí, claro, es decir, a ver, conocemos la clásica que hay 3 maquinitas en un bar, bárbaro, pero hay lugares donde ya hay 20 maquinitas y no hay un bar. ¿Y Son lo 20 tiene identificado el lugar? Sí, claro. ¿Lo ha denunciado? Yo lo dije el otro día, ¿no? Pero el organismo lo sabe y no quiere decir que no lo quiera combatir. La Intendencia de Montevideo ha sido muy proactiva en quererlo combatir, porque la Intendencia tiene 2 casinos y ha sido muy proactiva, pero no ha encontrado eco judicial. Entonces hay que digamos, buscar un marco jurídico. Vázquez, en el 2009, en su primer mandato, presentó un proyecto de ley para prohibir, y no tuvo consenso partidario, no hubo en el Parlamento votos. Ahora hay un nuevo proyecto. Pero además ahora aparece otra modalidad de juego, que es el juego del futuro, que es el juego online, que es mucho más complicado y peligroso, porque juega cualquiera desde su casa, penetra con mucha rapidez, no hace ninguna inversión, porque cada vez que hay un casino mixto, atrás hay un hotel o hay una inversión de alguna naturaleza. Acá no hay nada, el juego presencial da empleo, genera y se puede controlar y deja mucho dinero y ganancia directo por el juego e indirecto por los impuestos. El juego online tiene normalmente un sitio ubicado en un paraíso fiscal. Los que no están en la isla de Man están en Gibraltar, están en Panamá, están en lugares que son verdaderos paraísos fiscales, que tienen regulaciones propias para este tipo de negocios y que penetran a través de las redes. Y usted juega con una tarjeta de crédito en su casa y ahí puede jugar cualquiera, no controla con nada.
Bueno, esta es una modalidad nueva que la ley de juegos que mandó el Poder Ejecutivo prevé también autorizar. Entonces es un tema que está en debate. La ley de juegos va a tener que ponerse a consideración, ya tiene varios meses de análisis en la comisión y en algunas semanas, yo creo quizás en algún mes, mes y medio, vamos a estar teniendo que definir nuestro voto en relación a esa ley. Bien, muchas gracias, diputado. ¿Cómo ve el Partido Nacional? Y yo lo veo... esto naturalmente es apenas un apunte a cuenta de hablarlo más adelante en profundidad cuando estemos dialogando sobre la política, pero en realidad recuerdo ahora lo que me decía el señor senador Jorge Larrañaga respecto a que de pronto puede advertirse que el Frente Amplio está pronto para perder, lo que hay que preguntarse es si la oposición está lista para ganar. Sí, yo no soy la oposición, pero el Partido Nacional sabe, y creo que la gente sabe, que si alguien le gana al frente es el Partido Nacional. Apoyado por muchos otros, es verdad, pero la malla oro la tenemos nosotros. Por lo tanto, tenemos la posibilidad de ganar o somos responsables de no serlo. Y estamos en un momento histórico adecuado. Yo veo al Partido Nacional haciendo una transformación cultural fuerte, preparándose para gobernar. Ya cualquier problema interno que tenemos lo procesamos bien, porque mire que tenemos problemas internos como cualquier familia grande. ¿Se reprochan el haber creado el fenómeno Novik? No, no ha sido un tema de debate. ¿No? No ha sido un tema. ¿No hay una eventualidad de fuga allí? Bueno, ¿De parte del electorado? Sí, puede haberlo, claro. Yo creo que ahí hay un jugador más en la mitad de la cancha, ¿verdad? El país está dividido a la mitad y hay un jugador más que entró a jugar de este lado. O sea, Novik, lo que se lleve, se lo lleva de mire acá. Que de nuca le encaja un gol en el minuto 90. ¿Vio? Es así. Depende de qué lado, de qué tribuna estés para que aplaudas o llores. Pero digo, yo creo que el Partido Nacional está, de verdad, creo que se está preparando para gobernar. La cabeza sobre todo. Y un partido que se prepara para gobernar es el partido que puede ganar. Porque la gente no le da la victoria a aquel que no está preparado para gobernar. O sea, yo creo que no hay que prepararse para ganar, hay que prepararse para gobernar. Y eso tiene que ver con una actitud, con una posición. Nosotros estamos muchas veces diciendo, sí, pero si ganamos, si gobernamos, tenemos que hacer tal cosa. Y entonces eso condiciona incluso nuestra actitud de hoy. Y yo creo que eso es saludable. Vamos a ver, falta mucho tiempo. Hay que ser muy responsable, muy cuidadoso, y hay una generación que se está haciendo cargo del partido. Hay una generación diferente de recambio que se está haciendo cargo del partido. Y me parece que hay errores que cometimos en el pasado que no los vamos a cometer. Yo creo que nos vamos preparando, pero falta mucho camino por recorrer todavía. Me la deja picando y ya estamos cerrando. ¿Cuál es el error que no debe volver a cometerse? El principal. Que no nos dimos cuenta que el adversario está afuera y no adentro. Nos costó mucho el cambio cultural de tener multiplicidad de candidatos que acumulen y cambiar a partir de la Constitución del 96 a tener que participar en una elección interna y al otro día estar todos detrás de uno. Ese cambio fue terrible en lo cultural porque el partido tenía el abanico abierto y tenía alas hasta contrapuestas y nos costó mucho al principio. Por lo tanto, el camino es la victoria. Hoy nosotros vamos limando las diferencias internas para que las diferencias sean matices. Campañas internas más amables. Sí, y gestión más amable. Hoy hay una convivencia mucho más cercana de todos los sectores y de los compañeros. No hay adversarios adentro. Diputado Jorge Andini, ha sido muy amable, como siempre. Gusto.